En este curso completo te voy a mostrar todos los secretos de tu cerebro para que mejores tu rendimiento y por supuesto tengas un mayor bienestar. Hola, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y en este vídeo te voy a acompañar a través de una serie de trucos para entrenar tu cerebro para que puedas disparar tu productividad y vivir con menos estrés. Pero antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a otras personas que también están buscando este contenido. Y en segundo lugar, si quieres más vídeos como estos, cursos completos gratuitos, suscríbete al canal. Es gratis. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, este vídeo tiene regalo, un ebook de gestión del tiempo para que incrementes tu productividad y vivas con un poquito menos de estrés. Lo tienes aquí en el link de abajo en la descripción. Totalmente gratis. Y empezamos ya con el curso de Optimiza tu cerebro, que es la segunda parte del curso de optimización cognitiva. Y en este caso, más que un curso con un índice y estructurado, lo que vamos a ver son pequeños tips salteados para que puedas fortalecer y entrenar tu cerebro a la hora de conseguir tus metas y, por qué no, disfrutar de una mejor vida, también con salud mental y todo lo que tenga que ver con bienestar. Dicho lo cual, empezamos con un ejercicio. Y este ejercicio consiste con unas preguntas de reflexión. La primera de ellas tiene que ver en si entrenas tu cerebro o no. Igual que puedes entrenar otros músculos, igual que podemos hacer ejercicio o incluso ejercitar tu memoria, el cerebro también es un órgano y un músculo, en este caso un músculo entre comillas, que tiene que ser sí o sí ejercitado. Si no ejercitamos nuestro cerebro, corremos el riesgo de que poco a poco vamos a empeorar a nivel de salud, de memoria, de atención, incluso de percepción, y eso poco a poco nos está matando. Sí, nos está apagando la energía y eso genera después problemas a largo plazo. Igual que entrenas tus músculos, también deberíamos dedicarle tiempo cada día a nuestro cerebro, seguramente el órgano más importante de todos. La segunda cuestión para reflexionar es un poquito más metafísica, si me permites incluso un poquito más espiritual, y es ¿para qué quieres optimizar tu cerebro? Uno puede decir sí, para rendir más, porque quiero realmente trabajar más en menos tiempo, porque quiero conseguir mis resultados, mis metas, mis sueños. Ok, todo esto está muy bien, pero realmente ¿para qué? Porque si haces un trabajo que no te gusta, si solo estás intentando impresionar a otras personas para ver, mira lo que estás consiguiendo, pero en realidad esto te interesa muy poco, al final estaremos ejercitando algo que no tiene sentido. Entonces piénsalo bien. Oye, quiero tener más vitalidad, quiero sentirme mejor, quiero conectar mejor con las personas porque estaré mucho más fresco, mucho más vívido. Y eso va a ayudar que cuando hable con otras personas pueda generar una conexión más genuina. Porque quiero ayudar, porque quiero servir. No importa, puede ser algo así o puede ser algo totalmente académico, laboral. En realidad, no importa en absoluto. Pero sí deberías tener un propósito a la hora de optimizar tu cerebro, porque si no, lo vas a hacer los primeros días, cuando te acuerdes, y más adelante simplemente lo dejarás de lado. Otra pregunta es ¿cómo mejoras tu atención? Fíjate que una de las partes muy importantes de optimizar tu cerebro es estar en foco. Es la capacidad de poder hacer o ejercer una atención lo más selectiva posible y sobre todo sostenida en el tiempo. Y eso no suele ocurrir. Siempre digo que la atención es la competencia profesional más importante de todas. De hecho, si eres incapaz de estar concentrado 5 minutos, tendremos un problema serio, ya que no podrás alcanzar prácticamente nada y serás, en cierta manera, esclavo de la mediocridad. Así que, igual que entrenas otras partes, como decíamos antes, entrenar tu nivel de foco debería ser una prioridad máxima. Con ello, es que vas a notar cambios en todas y absolutamente todas las facetas de tu vida. Y por último, la última pregunta de todas, ¿cómo te preparas para cosas exigentes, para algo exigente? Ahí es donde viene el tema de la optimización cognitiva. Cuando uno optimiza su cerebro es porque realmente tiene algo más allá. Y aquí hay que pensar sobre todo cuando piensas en algo exigente, ¿cómo lo haces? ¿Por qué es esta manera cómo funciona tu cerebro? Igual que prepararías un viaje y haces todos los pasos necesarios para conseguirlo, en el fondo, cuando te preparas para algo exigente deberías seguir algo similar. No esperar al último día a tener que organizarlo todo porque tú sabes que va a ser un fracaso absoluto. ¿Que lo puedes hacer? ¡Claro! Pero en realidad no estás optimizando tu energía, que es lo que estamos buscando. Sé que estas preguntas de reflexión previa te van a ayudar primero a entender para qué quieres optimizar tu cerebro y cuando ya lo tengas claro, que seguro que sí, no tengo ninguna duda, ahora vamos a ver pequeños tips salteados, como decíamos antes, que te van a ayudar a mejorar tu salud cerebral.
Una nota importante antes de empezar con el contenido del curso, y es que hoy sabemos por varios estudios que nuestro cerebro es como si fuera una especie de bebé criatura de 1 año a 2 años. Y tú ya sabes que los bebés de 1 año a 2 años pues no obedecen, y es normal que sea así. Así que nuestro cerebro tampoco, siento decepcionarte, es verdad, pero nuestro cerebro tiene serias limitaciones a la hora de hacerle caso a lo que tú quieres. De esta manera me encantaría que lo tuvieras en cuenta, sobre todo para cuando quieras cambiar algún comportamiento, algún hábito, incluso algún pensamiento o creencia, y es que tu cerebro va a estar radicalmente en contra. ¡No quiero cambiar! ¿Para qué? Si al final estoy muy bien y así gasto menos energía. Más allá del dato, claro que podemos llegar a modificar ciertos comportamientos, pero que sepas que tenemos el enemigo en casa. Eso sí, cuando consigues hacerte con él, entonces serás totalmente imparable. Aquí va una frase antes de empezar este punto, y es que el cerebro nunca descansa, excepto cuando más lo necesitas. Y es que es una herramienta que tiene que estar a punto, porque hay todo tipo de emergencias, todo lo que cambia. Si nuestro cerebro no está bien entrenado y optimizado, en ese momento no le podemos sacar la máxima capacidad. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los deberes. Si haces los deberes en su momento, todo será sumamente más sencillo. Y por cierto, ¿estás preparado a nivel cognitivo? En realidad, y esto es algo que decíamos al principio, son 3 cosas las que necesitas para que tu cerebro esté trabajando de forma óptima. La primera y la más obvia es el mundo del descanso, el sueño reparador. Y aquí fíjate que no entramos tanto en la cantidad de horas que duermes, sino la calidad de las mismas. Como bien sabes, dormir está bien, 6, 7, 8... Ahí no lo vamos a discutir, hay millones de teorías que, sobre todo, eso sí, que no deberías dormir ni menos de 5 horas y media, ni más de 8 horas y un poquito más. Sobre todo porque llega un momento en el cual tu cerebro se colapsa. Si vas para más, se idiotiza tu cerebro. Si vas para menos, ahí entramos en un tema de salud. Dicho esto, repito, el descanso no es la cantidad de horas, más allá de que estés en un baremo razonable, que además, como bien sabes por tu propia experiencia, sabrás muy bien cuántas horas necesitas. El tema en cuestión está en la calidad. Y la calidad, habitualmente, está muy asociada a los problemas que tenemos durante el día, la capacidad que tenemos de afrontar conversaciones complicadas o simplemente la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones. Si al final uno se va a dormir y le cuesta dormir, el problema nunca es de sueño. Problemas de sueño existen y problemas físicos también, pero hablamos de un pequeñísimo porcentaje que está vinculado siempre, casi siempre, a nuestro estado emocional, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de entender la vida, en fin. Y podríamos entrar en otro tema también metafísico complejo, pero si uno no descansa bien, suele ser una consecuencia de algo, y este algo tiene que ver con nuestra vida, inevitablemente. Entonces asegúrate que durante el día haces esa higiene también de pensamientos, de que hablas con quien tienes que hablar, de que tienes una buena salud cerebral, de que has practicado tu atención, tu memoria. Esto es mucho más importante que la mayoría de acciones, muchas veces sin sentido, que hacemos, muchas tareas que no tienen valor, a veces hay que hacerlas, cierto, pero seguro que puedes encontrar una alternativa a la hora de hacerlas. Así que el descanso será fundamental. El segundo tiene que ver con tu capacidad de atención. Tu capacidad de atención al final es un tesoro. El hecho de poder estar atento, sin ningún tipo de distracción, sin que pasen esos pensamientos y te digan deja de hacer esto y piensa en lo otro. ¿Tienes capaz de hacer esto? Tienes un tesoro. Y es que la atención es la competencia profesional y personal más importante de todas. Sin ella, es que no podemos hacer el resto. ¿Cómo uno va a conseguir sacarse un título? Con atención, estar atento a lo que se hace, atento a los deberes, atento a los trabajos. ¿Cómo uno va a estar bien en una relación? Pues lo mismo, estando atento a los detalles, a las conversaciones. En fin, cuando te hablan, que estés atento. También es importante para todo, para el networking, para la empresa, para prácticamente cualquier faceta o área de tu vida. Así que la atención, más allá de eso, si no la estás fortaleciendo y no estás trabajando en ella, es bastante improbable que tu cerebro esté optimizado, o al menos optimizado de alta calidad. Y por último, está la motivación. Y aquí quiero salir un poquito de la motivación clásica. La motivación no tiene nada que ver con motivos, no tiene que ver con ganas, ni siquiera tiene que ver con energía. La motivación está muy vinculada a momentos concretos que uno tiene claridad e intención con lo que está haciendo. Si en ese momento tu intención está muy lejos, es probable que la motivación baje. Es más, no existen las personas motivadas, simplemente las personas que saben encontrar una intención más rápidamente.
Y una intención no significa el propósito vital, no quiero entrar ahí. Tema propósito vital yo creo que está muy manido y además muchas veces está muy mal enfocado. Me gustaría hablar de eso también. Y es que el propósito vital no deja de ser algo que creemos que nos gustaría cuando en realidad estamos dejando de vivir el momento actual. La intención, en cambio, se refiere a los próximos segundos. ¿Qué es lo que te va a aportar los próximos segundos? Está bien tener un propósito, si cada uno lo quiere tener adelante, pero va a cambiar muchas veces en la vida, igual que la intención. Pero la intención es algo que te va a mover ahora. En cambio, cuando hablamos de propósito, estamos hablando muchas veces de cosas que están muy lejos, a veces es complicadísimo alcanzarlas y nos genera bastante frustración y ansiedad no conseguirlo. Así que por motivación es importante que entiendas cuál es tu próxima intención, qué es lo que quieres conseguir ahora, para qué o para quién lo estás haciendo y sobre todo, cómo te quieres sentir. Estos 3 puntos nos van a determinar si estamos preparados cognitivamente. Si esto no lo tenemos trabajado, si esto no hemos invertido nada en ello, lo más probable es que nuestro cerebro todavía esté en baja revolución, es decir, que le quede mucho para lograr esa optimización cognitiva. Y aquí van unas preguntas prácticas de reflexión que tienen mucho que ver en saber si estás optimizando bien tu cerebro en estas 3 cuestiones básicas que decíamos antes. El sueño por un lado, la motivación y por último, tu capacidad de atención. La primera pregunta tiene que ver, oye, ¿estás priorizando el sueño o prefieres sacrificar el descanso para otras actividades? Yo creo que esto es un punto importante, sobre todo en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando empiezas un trabajo, por ejemplo, cuando empiezas un nuevo proyecto, incluso si estás haciendo un emprendimiento personal, muchas veces esto pasa bastante, sacrificamos esa parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que la optimización del cerebro se produce todos los días y no hay posibilidad de recuperar el sueño. Hay muchísimas personas que piensan que se recupera el sueño durmiendo una noche 20 horas y esto no va exactamente así. Cada día ejerces un daño que ya no va a regresar. Además de que también favorecemos ciertos factores de envejecimiento. Lo digo ahí también porque puede ser interesante. Entonces, en tu día a día, cuando estás haciendo tus cosas, tus tareas, el hecho de priorizar el sueño y sacrificar tu descanso es una decisión que deberemos tomar muy constantemente. Está claro que hay algún día que podemos apretar un poquito más, o porque nos viene la inspiración, y poder hacerlo. Por eso decíamos antes que si la intención es poderosa, claro que lo podemos hacer sin problema. Incluso el día que tengamos menos energía la sacaremos de alguna parte o ese día pues rendiremos menos. Y está bien también que sea así. No hay ninguna presión de que tenemos que rendir siempre igual. Esto muchas veces lo generamos desde nosotros mismos. Así que prioriza bien el sueño, sobre todo para estar muy bien optimizado mentalmente y que esa salud cerebral sea mucho mejor que no durmiendo. Entonces, está claro que algún día podemos hacer una excepción, pero procura no hacerlo. Entonces, esos hábitos, esa disciplina que en el fondo no deja de ser autocuidado y autoestima, nos están ayudando a no tener que sacrificar ciertas cosas. La segunda cuestión, como estás viendo aquí, la segunda pregunta de las 3 que verás, es cuáles son mis metas que me motivan a mejorar ese rendimiento mental. Y eso es lo que decíamos al principio. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué quiero tener más atención, más memoria, sentirme mejor con mi cerebro? Saber que puedo utilizar esta herramienta y que cada vez está más afilada y funciona mejor. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que me mueve? Y aquí evidentemente puedes utilizar todo tipo de técnicas desde la rueda de la vida, por ejemplo, que al final la rueda de la vida es seleccionar las áreas más importantes de tu vida y saber cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas y qué tipo de actividades te ayudarán a reforzar estas áreas. Si tus metas al final no tienen nada que ver con esto y no sabes muy bien y simplemente vas tambaleándote por ahí sin ningún rumbo fijo, poco a poco dejarás de entrenar tu cerebro porque no le ves ninguna utilidad y sobre todo a largo plazo no tiene una motivación especial para ti. Y la última cuestión, como estás viendo aquí, es durante el día tomas descansos, te flagelas demasiado y lo más importante, cuando tomes descansos no estés mirando el teléfono, porque en el momento que miras el teléfono ese descanso ya no se produce. Fíjate que en ese momento la actividad cognitiva sigue totalmente sin cesar porque estás mirando lo que sea, ya sea unos mensajes, ya sea simplemente el chat o el email, no importa, sea lo que sea, o redes sociales. Al final estás gastando tanta energía que esos descansos no se están produciendo. Si no controlas bien ese flujo energético durante el día, que hablaremos de ello también en el curso, así que quédate aquí porque hay muchas sorpresas todavía. Está claro que estamos boicoteando nuestro cerebro y eso tiene un impacto clarísimo en nuestra salud mental. No solo eso, sino que además también lo notamos en el rendimiento. Una buena manera de optimizar tu cerebro es saber quién está decidiendo todas las acciones que vas a tomar. ¿Te has planteado nunca? Cada vez que tomas una acción, ya sea comer algo, hacer un deporte, hacer una tarea, o simplemente decirle que sí a una persona que te dice algo, por favor, hazme esto cuando puedas, más allá de esto, el tema clave para mí es quién decide. ¿Decides tú de forma consciente, habiéndolo reflexionado, o es más un impulso? Por eso la primera pregunta que te hago es ¿necesidad o deseo? Esto ya lo sabes, al final las necesidades son muy pocas. Lo
justo para poder sobrevivir. Al final, los seres humanos, para poder sobrevivir, necesitamos primero la parte física, pero evidentemente la parte psicológica y espiritual también están ahí. Y eso en muchas ocasiones es indiscutible. El tema es si te basas más en necesidades o en deseos. Las necesidades son muy pocas. En realidad las estamos cubriendo ya lo tenemos casi todo hecho. Los deseos es todo lo que tiene que ver con las expectativas, cómo me gustaría ser, me quiero ver rico dentro de 4 días, me gustaría verme pletórico de salud, con muy buenas relaciones, con una relación estándar que tiene que ser así, así y así. Más allá de eso, fíjate que quién decide, y esto en el trabajo pasa mucho, ¿quién está decidiendo realmente? ¿Decides tú o vas a remolque a las solicitudes pendientes de otras personas, como lo haces habitualmente? Porque si solo te basas en deseos de otras personas, seguramente tu rendimiento mental no será óptimo. El rendimiento óptimo funciona porque tú eres capaz de identificar qué es lo que necesitas y qué es lo que deseas y sabes perfectamente cuándo y cómo hacerlo. Evidentemente siempre habrá incertidumbre y ahí no podemos hacer nada porque, como puedes imaginar, ya nos gustaría tener todas las respuestas, aunque, sería un poquito aburrido. En cambio, cuando sucumbes constantemente a las peticiones de otras personas, hazme esto cuando puedas, y no tienes ningún tipo de criterio, eso finalmente te va a mellar y esa optimización cognitiva quedará claramente ninguneada o sobre todo, vamos a decir, menguada durante el día. Así que piensa bien cuáles son tus necesidades reales, que son muy pocas, y cuáles son tus deseos, y si lo que estás haciendo ahora tiene que ver con esos deseos. Si no, tu cerebro va a ir en contra de ti. Por eso cuando haces cosas que no quieres, por eso cuando terminas aceptando proyectos que, yo no quiero hacer esto, terminas auto boicoteando y no haces las tareas, te demoras muchísimo más. Todo eso no es casualidad, y es que en realidad has decidido ir en contra de tu propio cerebro. Le estás quitando los deseos, le estás quitando lo más importante, que es poder elegir. Si le quitas esa parte, el cerebro se va a poner en contra de ti y por eso muchísimas veces te costará tanto hacer algunas cosas. Y en segundo lugar, la dosis adecuada, especialmente de dopamina. Y la dopamina es genial, si lo vas a pensar, la dopamina no es un problema. Hemos generado una especie de alarma social con la dopamina porque decimos que estamos saturados de dopamina y seguramente no nos falta razón. Pero la dopamina es buena. Oye, ¿en qué momento del día tengo que ver ciertos contenidos para que me alegren? La dopamina al final no deja de ser ese momento de novedad, de descubrimiento, y eso nos encanta. Es como la curiosidad hecha o forma parte del cerebro. Entonces, hay que pensar muy bien en qué momentos del día consumes este tipo de sustancias, que sería novedades, curiosidades, noticias que puedan impactar directamente en ti. Entonces, por ejemplo, nunca consumir noticias antes de ir a dormir, porque eso te va a generar después que a nivel de calidad del sueño sea mucho menor. Ni tampoco al principio del día, porque te van a maquillar. De hecho, te diría nunca, pero bueno, es otro tema. Yo entiendo que la gente quiera estar informada. Pero lo mismo pasa también con las novedades de un sector. Imagínate que quieres aprender sobre un sector, mejor hacerlo también a principio de la mañana que no tanto al final del día, porque si no estarás pensando en ello, eso te dará vueltas de forma inconsciente. Entonces la dosis adecuada es importante. Y también consumir contenido de valor para ti. Aquí no voy a entrar en lo típico demagogia, decir que es contenido de valor y no. A lo mejor este vídeo para ti no supone nada, en cambio para otras personas puede ser muy interesante. Entonces ahí dependerá bastante, como bien sabes, de qué le das valor. Pero consume información de valor en el momento determinado. Eso que también va a cambiar radicalmente la forma de entenderlo todo. Entonces, ¿quién decide? Piénsalo bien. Si todo lo que tú haces está siempre vinculado a otras personas, y aquí no hace falta que sea a nivel laboral, puede ser también a nivel de pareja, de familia, es que siempre me dicen lo que tengo que hacer, siempre sucumbo a lo que digan otras personas, la voluntad de otros va por encima de ti, tu cerebro te va a boicotear constantemente. En cambio, si eres tú quien, de forma más o menos consciente, porque ya sabemos que eso es más complejo, decides tus propias acciones, teniendo en cuenta la dosis adecuada de dopamina y especialmente también la necesidad y el deseo, entonces estarás mucho más cerca de esa bien buscada optimización cognitiva. Y ahora vamos con algunas preguntas de reflexión y después unas pequeñas pautas que puedas seguir para optimizar cognitivamente tu mente en este sentido. La primera de todas tiene que ver en qué tipo de contenido estás consumiendo. Y eso al final, fíjate que está muy vinculado a la polarización. En realidad te diría que es una de las adicciones más peligrosas porque ya se considera adicción la polarización. Lo que pasa es que te dejas llevar por los diferentes algoritmos de las redes sociales y terminas consumiendo
siempre cosas que refuerzan tus propias ideas, y eso mata por completo tu optimización cognitiva porque dejas de ser una persona despierta, abierta, siempre buscando diferentes métodos, sino lo único que haces es constatar aquello que supuestamente ya sabes. Por eso me gustaría que pensaras si en realidad los contenidos que estás viendo lo que están haciendo es matando tu creatividad y tu forma de extender tu mente, de ser una mente abierta a diferentes ideas y poder abrazar diferentes cosas para seguir aprendiendo. Una mente optimizada, un cerebro optimizado es el que no se polariza. En el momento que te polarizas, empiezas a ver una pequeña parcela de una realidad muy concreta y eso hace que después te sea muy complicado poder abrirte a otras nuevas experiencias o simplemente nuevas perspectivas. Así que piénsalo bien, oye, ¿de qué manera está contribuyendo tu contenido digital a esa polarización? La segunda pregunta, como ves aquí, tiene que ver con el impacto de tanta dopamina constante en redes sociales en tu foco. Si tu foco al final está muy nublado, estás pensando siempre en muchas cosas y lo primero que piensas siempre es en mirar tu teléfono para ver las últimas novedades de, y aquí pon lo que quieras, en realidad aquí hay un problema y esto te está marcando un indicador clarísimo de lo que está sucediendo. Y tienes que mirar un poquito hacia adentro, no te quedes solo con el tema de bloquear redes sociales o de buscar una aplicación que te bloquee los contenidos. Oye, que está bien como torniquete digital, está fantástico. El tema sería, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esto, a ejercer de esta manera tu forma de entender la vida? ¿Por qué estás llegando a este punto? Y aquí pueden entrar mil cosas, desde tu forma de entender las relaciones, desde tu necesidad ahora mismo con el trabajo, sea lo que sea, el exceso de dopamina mata la concentración. Y no es casualidad, cuando haces un trabajo que no te gusta, cuando estás haciendo tareas que no te tocan o simplemente fuiste incapaz de decir que no a algo, esto también hará que consumas más dopamina para sentirte mejor y para aliviar ese dolor. Fíjate que la dopamina en muchos casos se utiliza para tu cuerpo y sobre todo para tu cerebro como analgésico, para que no sientas dolor. Es una forma de utilizar ese analgésico, te sientes un poquito mejor y eso te da un poquito de alas, un poquito de energía para seguir, pero en realidad tú sabes que eso no tiene sentido porque tiene muy poco recorrido. Y la última cuestión de todas, como estás viendo aquí, ¿estás perdiendo la capacidad de pensamiento crítico? Esto tiene mucho que ver con la primera pregunta, el hecho de que polarices tus ideas. En el momento que consumas mucho contenido superficial, que estés haciendo un correo para un cliente y lo primero que hagas es consultar ahí el correo mientras estás haciendo eso o simplemente una red social para consultar las últimas novedades o dejarte perder, está claro que estamos matando poco a poco también nuestro pensamiento crítico. En el momento que tengas las ideas muy claras y que nunca percibas una segunda opción, es que en realidad esa dopamina nos está totalmente aniquilando a nivel de creatividad, de nuevas ideas, de apertura. Y fíjate que esto en el entorno laboral es nefasto, nefasto total, porque esa apertura que muchas veces nos piden cuando estás en un trabajo para que puedas ver la diversidad, para que puedas ver diferentes herramientas creativas o simplemente ejercitar cosas que no se habían hecho hasta la fecha, innovar en definitiva, eso al final será también un fallo enorme cuando consumimos demasiado contenido superficial que va a hacer que nos rompa por completa esa capacidad de pensamiento crítico. No es casualidad que ahora haya tantos cursos y capacitaciones de pensamiento crítico, una de las herramientas más poderosas en todas las antiguas civilizaciones, que ahora estamos perdiendo por esa cantidad ingente de contenidos que estamos recibiendo todos los días. Entonces, ahora me gustaría darte 3 pautas muy sencillas para que puedas ponerlas en práctica y sobre todo también para que limites ese abuso de la dopamina y ese abuso de la polarización, ese aumento del pensamiento crítico y por ende también tendrás una mayor apertura, no solo por diversidad, sino también para pensar de otras maneras y ver otras perspectivas en tu trabajo y también en tu vida. La primera de todas es que siempre que puedas, limites la exposición de contenidos de alta recompensa inmediata. Ya sé que no es fácil porque estamos muy mal acostumbrados, es contenido fácil, barato, gratis, fácil de obtener y además nos da esa satisfacción inmediata, pero siempre que puedas limita esa exposición a contenidos. Eso lo que va a hacer, como decíamos antes, va a ejecutar en el mal sentido por completo tu pensamiento crítico, va a elevar tu polarización y va a conseguir que en el trabajo no tengas esa mente abierta, despierta y fresca que estamos buscando hoy en día en cualquier tipo de trabajo, no importa la posición. Al final siempre necesitamos esa parte creativa y fresca para poder dar los mejores resultados. El segundo punto de este ejercicio es que en medida de lo posible diversifiques tus fuentes de información, incluso cosas que no te gustan o que a priori estás totalmente en contra. Lo que queremos sobre todo es que no te ancles en un paradigma concreto y que a partir de aquí ya no salgas. Oye, es que yo pienso así y voy a consumir esto hasta el final de los días. Con eso no quiero decir que no tengas una posición. Y no quiero decir ahora mismo que seas la persona que sea más abierta del mundo, porque eso al final es muy personal, pero como mínimo que le des pábulo a otras posibilidades, a otras formas de entender las cosas para intentar abrir la mente y entender también cómo piensan otras personas que no piensan como tú.
Y la última cuestión es que en cierta manera de todo lo que hagas, practica el pensamiento crítico. Hazte preguntas así de claro. Cuando recibas algún tipo de contenido, en el trabajo, cosas que te digan, haz pensamiento crítico. Pero ojo, pensamiento crítico no es la crítica. A veces nos quedamos con pensamiento crítico el criticar. Criticar esto no, porque esto no lo veo. No, la clave es que mezcles las dos cosas. La primera, lo que no te gusta, pero también las proposiciones o las alternativas. Sea una persona que ofrece, no simplemente que boicotea. Estas tres cuestiones tan sencillitas nos va a ayudar sobre todo a bajar ese nivel de exposición que tenemos en redes y sobre todo también a nivel de contenido digital. Y por último, intentar aumentar esas habilidades que parece que ser que se perdieron, como el pensamiento crítico, evitar la polarización y por ende también activar esa mirada más abierta y creativa que un profesional necesita. Ya que antes hablábamos de si somos previsibles o no, si nuestra mente está programada o no, pues claro que sí, evidentemente nuestra mente está muy programada, especialmente en los primeros años de vida. Hay gente que habla hasta los 5, otra gente habla hasta los 7, incluso hay gente que apura hasta los 9. Pero ahí es donde se generan la mayoría de creencias y nuestra forma de entender la vida, que pasa especialmente en esta infancia y sobre todo por el influjo de las personas más cercanas, que suelen ser nuestros padres o también nuestra familia más cercana, además de amigos, obviamente. La pregunta es si nuestra optimización cognitiva tiene que ver con la previsibilidad. Es decir, ¿en realidad los seres humanos somos muy previsibles o podemos llegar a cambiar? Pues bien, ya te cuento ya que casi todo lo que vas a hacer hoy o lo que vas a hacer en los próximos días, incluso meses o incluso años, es probable que sea muy previsible. Los últimos estudios apuntan a que somos previsibles en casi un 95% de nuestras acciones. Eso es increíble, significa que somos demasiado previsibles. A veces alardeamos de que somos muy creativos y personas muy diferentes, muy rompedoras, pero fíjate que casi todo lo que vas a hacer es muy previsible. Y es muy probable que mirando un poquito tu infancia, mirando un poquito lo que has hecho últimamente y cómo eres tú, podamos prever qué es lo que vas a hacer en las próximas horas. Así que 3 cosas a tener en cuenta a la hora de si eres previsible o no, que claro que lo eres. Lo primero es que tu atención siempre se va a centrar en las cosas que te llaman la atención en base a esos pensamientos que decíamos, a esa gestión emocional, a nuestras experiencias con el pasado, a nuestras gestiones, a nuestras relaciones, a todo, absolutamente todo. Esas vivencias personales, esas improntas emocionales van a generar que tu atención sea plenamente previsible. Además también pasará a que tu mente está programada. Antes lo decíamos, por toda la cantidad, el influjo constante de creencias, de mensajes que has recibido durante tu infancia, aquí sin contar con la cantidad inhumana de emociones reprimidas que hemos tenido, de situaciones que nos han generado cierto malestar y que nunca hemos sido capaces de gestionar, y ya no te digo de sanar. Es que hay muchísimas heridas de la infancia, algo que te afectó en un momento concreto que te puede afectar para siempre sin que tú lo sepas, pero en realidad estás actuando de forma inconsciente con todo esto. Así que la mente está programada, sí. ¿Que tu atención es previsible? También. Y además pasa algo, y es que tus neuronas están conectadas y todas esas experiencias que has tenido al final se van conectando en diferentes partes de tu cuerpo. Ya sabes que neuronas hay más partes que no solo el cerebro, sino también tienes en el corazón, en el estómago, hay diferentes partes donde están. Y lo que pasa también es que todas esas experiencias se van conectando de forma interneuronal, generando que cada vez más exista una expansión, así que cada vez más eres más previsible. Por eso no es casualidad que los adultos, a medida que envejecen, cada vez más somos más previsibles. En cambio, esa imprevisibilidad que tienen los más pequeños, los niños, ellos sí que pueden ser un poquito más imprevisibles. Quizá no el 95, pero quizá estamos en el 80-85. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Y es que esas neuronas conectadas, a medida que avanzas en tu vida, si no has sido capaz de reprogramar tu mente, de reprogramar tu atención o simplemente también cambiar el mensaje que le mandas a tus células y a tus neuronas, está claro que serás altamente previsible. Pues aquí va un ejercicio práctico para que puedas mejorar tu previsibilidad a la hora de tener tus acciones y simplemente verás que es muy sencillo, son cosas que puedes hacer desde ya. La primera tiene que ver con esa conexión mente-cuerpo. Al final esa unidad corpórea, mental, está claramente asociada en múltiples estudios, pero evidentemente lo puedes notar siempre. Cuando uno piensa en algo, automáticamente se refleja en el cuerpo. Cuando tú piensas en una imagen concreta, es muy probable que sientas las emociones en el cuerpo, lo somatices de alguna manera. Así que cuando hablamos de conciencia celular nos referimos a la forma que hablas a tu cuerpo, a la forma que tienes tu diálogo interno. Tú le puedes hablar a tu cuerpo perfectamente. Al final lo que lanzas tú no deja de ser vibraciones, energía, y eso modifica tu cuerpo. También se llama ahora epigenética, pero sí es verdad que esto ha existido durante toda la vida. Así que piénsalo bien. Antes de lanzar cualquier mensaje, antes de hacer cualquier cosa,
Háblate bien de lo que vas a conseguir, piensa muy bien el escenario que quieres lograr, piensa muy bien cuando hables con alguien en una conversación complicada, en el trabajo, qué es lo que le vas a decir y siéntete también en el cuerpo, cómo lo interpretarías tú, cómo se va a sentir la otra persona. Interpreta muchas cosas de tu vida en base a cómo le hablarías a tus células, a tus propias neuronas. Y eso puede parecer una soez, ¿qué me estás contando? Hablarle a las neuronas, pues no tiene ningún sentido. Bueno, la capacidad es increíble. Incluso en enfermedades ha logrado también bajar el nivel de ciertas enfermedades gracias a hablarle bien a tus células. Porque en general nos maltratamos un poquito cuando no podemos más en el trabajo, oye, pues que al final no somos unos perdedores, que no logramos lo que queremos, que somos personas que hemos roto nuestros sueños, en fin, hay muchas historias de estas. En cambio, si eres capaz de hablarle bien a tu cuerpo de muchas maneras, a tus células incluso, al final vas a notar grandes beneficios, aunque no lo creas, tienes que probarlo, por supuesto. Punto número 2 de este ejercicio. Siempre que puedas, piensa en la metacognición. Metacognición significa el por qué estás pensando, por qué estás razonando, sobre todo lo que va más allá de ese razonamiento. No te bases simplemente en ideas preconcebidas, piénsalo bien. ¿De dónde viene eso? ¿De qué creencia, sobre todo de la infancia, viene? ¿Cómo pensaban tus padres? ¿De qué manera hubieran hecho esto estas personas? Y aquí lo mismo podemos hacer en el trabajo. ¿Por qué pienso exactamente igual? ¿Por qué voy a hacer la información que me ha comentado tal compañero? ¿Por qué tengo que hacer esta tarea que me decía tal persona? Y ojo, no confundir, como decíamos antes, el pensamiento crítico con solo la parte crítica. La idea es que tengamos el espíritu de las dos cosas, tanto la parte crítica como la parte constructiva. Y el último punto es que en cierta manera uno de los grandes problemas que tenemos para no atender a nuestras propias emociones, pensamientos, es la cantidad de ruido mental que tenemos. Si somos capaces de quitárnoslo todo y tener un buen sistema de productividad donde esté todo eso anotado, por ejemplo, idea nueva que me viene, que tenga un sitio para anotarla, que tengo que hacer una tarea para hoy, que tenga un sitio para anotarla, todo eso nos va a liberar y esa energía o esa memoria RAM que estamos gastando todos los días nos vamos a sentir definitivamente muchísimo mejor. Así que tenlo en cuenta, este último punto, para que puedas liberar tu mente y pensar en esas cosas relevantes y no tanto en si la tarea está hecha o no, si el email está contestado o no, porque ya tendrás un sistema que va a funcionar de tal manera que te vas a liberar de esos aspectos y podrás concentrar y centrar tu atención en aquello que realmente optimiza tu cerebro. Antes de entrar en este apartado de foco y salud, una frase. Optimizar mi mente sería mucho más fácil si viniera con un tutorial de YouTube. Y es que evidentemente, si supiéramos mucho más de cómo funciona nuestra mente, muchas cosas sinceramente no pasarían. Por eso es buenísimo poder invertir en este tipo de cursos, saber cómo funciona nuestra mente. Y cuando tengamos claro, todo será mucho más fácil, porque los momentos de bajona, los momentos que te sientas que no puedes más, los momentos que estás cansado, agotado, que te ves sobresaturado, sobrepasado, sabrás muy bien por qué está pasando. Entonces tendrás herramientas y recursos para poder gestionarlo. No digo para superarlo, pero al menos sí para poder gestionarlo. Y en ese punto inevitablemente entramos en el foco y la salud. Foco al final es la atención, tu nivel de concentración, la capacidad que tienes para estar en algo de forma sostenida durante un tiempo determinado, tiempo X, tiempo Y, no importa. Así que dicho esto, foco y salud, hay como 3 cosas principales que quiero compartir contigo. La primera es la crisis de foco que está viviendo la humanidad, especialmente en el trabajo lo notamos, pero también en la vida personal. Muy difícil es encontrar a alguien que pueda estar concentrado en algo durante un tiempo largo. Esto es prácticamente un milagro. Y yo he dicho que hoy en día una de las cosas que deberíamos priorizar de la gente que contratamos es si son capaces de estar en foco o no. A ver, hay que decir algo a favor de la falta de concentración. Y es que la cantidad de estímulos nunca había sido tan superior. No solo eso, sino que además nuestro cerebro está pensado para la supervivencia. Entonces significa que cualquier cosa que pueda mejorar el estado de tu cerebro de ahora mismo, pues evidentemente va a existir. Así que la crisis de foco existe, por supuesto, pero tampoco deberíamos verlo como algo malo. El problema es cuando esto se repite durante todos los días. Se habla, y hay algunos estudios que apuntan a esa dirección sin confirmarlo, que una persona que hace una tarea de 1 hora y se distrae un total de 5 veces, repito, 5 veces, significa que tenemos una crisis de foco importante. Y ahora piénsalo bien. En tu última tarea, no hace falta ir muy lejos, la última tarea que estabas haciendo, ¿cuántas veces te has llegado a distraer? Y por distracción entendemos que has ido a mirar el correo mientras lo hacías, redes sociales, noticias, no importa, WhatsApp, lo que tú quieras. ¿Cuántas veces ha ocurrido? 5 en 1 hora. 5 en 1 hora, repito, es muy poco. Por eso me gustaría que pensaras si realmente hay una crisis de foco y evidentemente como cualquier problema al final siempre hay una solución. Así que este obstáculo es claramente subsanable. Segundo punto a tener en cuenta en el foco y salud es que cuando tenemos un autocontrol limitado está claro que la optimización de nuestra mente se pierde. Las personas que son capaces de autocontrolarse, no solo en la comida o otros hábitos como el sueño,
sino sobre todo en el trabajo, que saben muy bien dónde tienen que ir, que no sucumben a las urgencias constantemente, que saben muy bien decir que sí, que no, que saben muy bien lo que quieren. Eso al final hace que el autocontrol sea muy superior. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una tarea y eres capaz de no mirar el correo durante una hora, decirte que tienes, puntos a favor, no. Es que es un milagro prácticamente hoy en día las personas que no están consultando otras plataformas mientras hacen una tarea. Y además, como decíamos al principio, estás estimulando la mediocridad. ¿Qué cantidad de excelencia vas a conseguir si te distraes cada 5 minutos, 10, 20 minutos? Pues difícil que sea un producto bueno. Difícil que los resultados que obtengas sean de alta calidad, porque en 5 minutos que no tenemos tiempo de pensar. Y además siempre estaremos otra vez refrescando la mente. Y tienes que pensar como un motor de coche. Un vehículo al final, cuando se enciende muchas veces, también lo estropeas. Aquí literalmente no se estropea, pero sí hace que tu nivel de energía, tu frescura mental que tienes durante el día, pues sea menor. Y el último punto de todos es que estamos creando muchísimas nuevas adicciones sin darnos cuenta, como por ejemplo la propia polaridad que decíamos antes, ¿no? Ese consumo desmedido, 100% de información, cantidad ingente de cosas que no nos vienen a cuento, que no nos interesan en realidad, pero le damos un espacio de prioridad porque no nos gusta nuestro trabajo, no nos gusta que nos manden, no nos gusta lo que estamos haciendo, consideras que este proyecto es pon el adjetivo que tú quieras, no importa. Esto va a generar también nuevas adicciones para intentar salir del bucle, para salir de esa sensación frustrante que tienes todos los días y que en el fondo solo quieres escapar. La adicción muchas veces es escapar de alguna faceta de tu vida, algo que no funciona, algo que no va bien. Por ese motivo, todo esto, si eres capaz de poder gestionarlo y entender qué es lo que está pasando ahí, las creencias personales, las vivencias personales, las relaciones, todo, absolutamente todo de tu vida, si rascas un poquito ahí, entenderás que la salud tiene mucho que ver con esos hábitos diarios que hacemos de forma inconsciente, en piloto automático y que claramente van en contra de nuestra optimización cognitiva. Por cierto, si quieres mejorar tu foco y salud, te recomiendo estas meditaciones gratuitas que encontrarás en este canal, simplemente exponiendo el nombre de cada una de ellas. Calma tu ansiedad, domina tu mente y reduce tu estrés. Las encontrarás aquí buscándolas en el buscador, tal cual, y ahí podrás encontrar espacios de meditación binaural pensados para que te puedas relajar y sobre todo bajar ese nivel de intensidad y de voltios que tenemos muchísimas veces. Así que ahí lo tienes totalmente gratuito. Y si quieres indagar un poquito más también, te recomiendo el libro de Despierta tu poder mientras duermes, que lo puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, y es un libro donde te explica un poquito más en detalle por qué perdemos el foco de nuestra vida y cómo podemos despertar otra vez, resetear nuestra mente y, sobre todo, lo más importante, reprogramar nuestra mente para ser felices y vivir en mucho más bienestar. Hablar de hackeo mental, hablar de optimización cognitiva es hablar sin duda de energía mental. Y es que la energía mental no deja de ser la frescura con la cual hacemos cosas. No importa que sean tareas, acciones, lo que tú quieras. Pero esa energía es puramente indispensable. Y saber manejarla a lo largo del día no solo nos va a ayudar a sentirnos mejor, sino sobre todo evitar ese agotamiento que tenemos a veces a mitad del día, cuando en realidad podíamos encontrar otras alternativas. Dicho esto, cuando hackeas tu energía, hay varias cosas que quiero comentar, sobre todo para tener o mejorar esa salud cerebral. La primera, está claro que tiene que ver con ese reloj interno, que esto lo cambia absolutamente todo. De hecho, funcionamos por crono lo que sea, crono nutrición, crono vida, crono tipo, crono alimentación, crono sueño, todo absolutamente viene siempre rodeado de este reloj interno. Y es que este reloj interno es muy diferente a veces al que funciona ahí fuera, especialmente cuando vives en grandes ciudades donde hay luz todo el día, las 24 horas. El reloj interno va a cambiar por completo la forma de entender cómo nos gestionamos, cómo realmente entendemos las cosas, cómo cuando hay momentos de ansiedad, de estrés, lo podemos llegar a aliviar, porque el cerebro realmente tiene herramientas asombrosas, cosas mágicas. Pero primero hay que entender cómo funciona. Así que, por ejemplo, no tiene sentido que tu día lo empieces más tarde de cuando se levanta el sol, no tiene sentido tampoco de que hagas ciertas tareas en momentos que tienes baja energía, aquí dependerá tu cronotipo, si eres más de mañanas, más de tardes o incluso más de noches, pero el reloj interno, si no lo tenemos en cuenta, lo que haremos es que nuestra salud cerebral vaya cambiando y vayamos matándonos poco a poco, porque en realidad mata. No estoy haciendo en broma, si es que en realidad estás matando. ¿Por qué? El segundo punto es que cuando tú gestionas bien tu energía mental, evitas ciertas enfermedades, y esto está claramente demostrado. Hay millones de artículos científicos que cuando no dominas la luz del día, cuando no sabes muy bien cómo funciona ese reloj interno, llega un momento que se habla de algo, un concepto que quizá te suene, que se llama la cronodisrupción, que lo he comentado en otros vídeos. La cronodisrupción significa que estás yendo en contra de cómo funcionarían los cronotipos de tu cuerpo y eso termina afectando gravemente a tu salud en forma de muchísimas enfermedades. No voy a entrar aquí en detalles porque hay 1000 enfermedades, de hecho ya he hecho algún vídeo también sobre esto explicándolo un poquito
poquito más en detalle, pero la clave es que puedes llegar, no digo a evitar, pero sobre todo también a que salgan ciertos tipos de enfermedades que serían bastante desastrosas para nuestro organismo. Y el último punto de todo es que generamos neuronas que no mueran tan rápido. Entonces significa que tenemos neuronas maduradas, neuronas con mucha más experiencia, con más mielina en los axones. Todo esto al final nos ayuda bastante a poder sentir o estar mucho más en forma, que nuestra salud cerebral sea mejor y por supuesto le demos esa optimización cognitiva que estamos buscando. Y ahora vamos con un ejercicio práctico, unas preguntas previas también, para mejorar ese nivel de energía mental y evidentemente también mejorar nuestra salud cerebral y nuestra optimización cognitiva. La primera de todas es ¿qué relación existe entre la fatiga que sientes a nivel mental, de que no te concentras, de que quizá tienes vacíos de memoria y el tipo de tareas que estás haciendo? Piénsalo bien. Si durante todo el día haces cosas que no te gustan, que no te llenan en absoluto, lo más probable es que te fatiguen mucho más cognitivamente y eso hace que tomes menos decisiones, que te cueste más, que sobre todo cuando tienes que pensar algo busques más excusas para no hacerlo y finalmente termina generando un ambiente para ti poco óptimo y generas también relaciones tóxicas porque al final no quieres estar colaborando ahí. Entonces piensa muy bien qué es lo que te está gustando ahora mismo, qué es lo que te gustaría hacer y si esto también lo tienes compatible o está presente en tu espacio de trabajo. Otra pregunta tiene que ver también en esos pensamientos automáticos que tenemos todo el día. Al final, cuando no hacemos un vacío y un reseteo de esos pensamientos, no gestionamos nuestras emociones, todo eso, aunque creas que no, que es mejor evitándolo, el problema principal que pasa es que esas emociones, esos pensamientos, te van también lastrando tu energía, tu nivel de energía, y termina impactando también en tu salud, ya no te digo en tu memoria, tu percepción y tu atención. Y la última pregunta de todas es ¿de qué manera crees que esa conciencia plena, el hecho de estar presente en lo que estás haciendo ahora, también está mermando tu capacidad para gestionar esa fatiga mental? Y es que muchas veces también es un tema de que estamos pensando en lo que nos gustaría hacer, las expectativas de lo que quiero conseguir, cuando en realidad no estás pensando en eso. Entonces esa falta de conciencia genera que también baje muchísimo tu nivel de energía. Así que aquí van 3 cosas prácticas que puedes hacer para mejorar esa energía mental y optimizar tu mente también y tu cerebro. La primera de todas, siempre que puedas, ajusta tu carga cognitiva, entendiendo, primero, que estás haciendo cosas que te gustan y cosas que no. La idea es que la proporción más o menos, que puede ser mejorable, siempre, debería ser un 70% que te gusten y un 30% no. Porque si casi todo lo que haces no te convence nada, lo haces por hacer, simplemente por un tema transaccional de dinero, al final, tarde o temprano, terminará impactando en tu salud cognitiva seguro, sí o sí. El segundo punto que puedes hacer también es que siempre que puedas optimices tus momentos de mayor capacidad cognitiva. ¿En qué momento del día vas a rendir más? Aprovecha ese momento. Evidentemente, por mucho que optimices, si no tenemos claro lo que nos está gustando, ahí tenemos un problema serio. Entonces, optimiza esos momentos de mayor carga cognitiva. ¿Cuándo lo puedes hacer? Y el tercer punto, como estás viendo aquí, en cierta manera hay momentos que debemos regenerar cognitivamente, ya sea haciendo ejercicios de memoria, atención y percepción, y por otro lado también tomando unos descansos conscientes. El arte de no hacer nada, la filosofía Niksen que se habla mucho en Holanda hace bastantes años, que consiste en buscar momentos del día en los cuales no se haga nada de forma consciente. Sea como sea, si no practicamos estas 3 cosas, acabaremos quemados y eso no solo tendrá un impacto en nuestra optimización cognitiva, que por supuesto que la va a tener, sino también nos va a ver afectada o vamos a ver afectada nuestra salud mental y por supuesto también nuestro propio bienestar. No te vayas sin tu regalo, no te lo olvides, lo tienes aquí en el link de la descripción, un ebook totalmente gratis para que puedas gestionar mejor tu tiempo y por supuesto disparar tu productividad. Aquí abajo, gratis. Oye, qué bien, este ya lo tenemos. Por cierto, ¿con qué te quedas? Házmelo saber aquí en comentarios, qué es lo que te gustó más, qué es lo que te gustaría tratar y yo encantado ahí de leerte para hacer próximos vídeos. Y ya antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas y en segundo lugar me encantaría que te suscribas aquí al canal para ver muchos más cursos como estos dentro de la neurociencia, la productividad personal y las herramientas digitales. Gracias de verdad por formar parte de este vídeo, me encantará verte en próximos contenidos, te me cuidas, un abrazo, chao.